Mi nombre es Fernando, pero todos me dicen Nando. Tengo 35 años y llevaba una rutina muy de aquí, de la ciudad. Café de olla, luego la chamba en la Roma y de noche series o libros en mi apartamento en Coyoacán. Pero la soledad y el vacío en mi casa no se quitaban. Ese silencio pesado fue lo que me impulsó. Compré un chelo antiguo en la casa de subastas, El Antiguo Rincón, aunque la operación fue online. Con mucho cuidado, lo limpié y afiné. Se volvió como un nuevo amigo, llenando ese hueco en mi apartamento. Una paz falsa, un respiro a mi soledad. Al tocar, los primeros acordes llenaron el aire. Por unos instantes, la melodía me abrazó. Un alivio pasajero de la soledad que me carcomía. Una noche de tormenta. Un lamento grave y largo salió del chelo. Pensé que era el viento o que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Lo atribuí a la madera vieja reaccionando a la humedad, o alguna vibración extraña del edificio antiguo donde vivo. Intenté ignorarlo, pero el lamento silencioso se me quedó en la cabeza. Días después, una noche tranquila, sin viento, volví a oír ese lamento grave. Se me subió un escalofrío por la espalda. No había excusa lógica. El sonido no era del clima, era otra cosa. Un frío me recorrió el cuerpo. Me levanté de golpe, el corazón a mil. Prendí todas las luces, corriendo. Revisé el chelo, las ventanas bien cerradas, cada rincón. Nada. Una sensación extraña me apretaba el pecho. La falta de explicación era lo que más me aterrorizaba. A la semana siguiente, la soledad pesó de nuevo. Sentado en el sofá, en la oscuridad, pensando en lo que había perdido. El chelo volvió a su lamento, sin lluvia ni viento. Mi dolor y el suyo parecían mezclarse. A la mañana siguiente, en la sala, el soporte del chelo estaba fuera de lugar. Estaba seguro de que lo había dejado pegado a la pared. Se me heló el cuerpo. Ya no era solo sonido, era una invasión física, algo real. Mis noches se convirtieron en una vigilia. Me acostaba, pero el silencio era una trampa, esperando el lamento silencioso. El chelo, antes mi refugio, me robaba la paz y el sueño. Ya no aguantaba, así que le marqué a Ricardo, mi amigo, al que le decimos Rico, intentando explicarle lo del chelo. Me escuchó, pero rápido lo atribuyó a cansancio, estrés, sugiriéndome un médico y que estaba imaginando cosas. Sentí una soledad aún mayor, como si mi propia mente me estuviera traicionando. La falta de respuestas se volvió un peso encima. Después de la llamada, la nota grave del chelo empezó a seguirme. Caminaba por la casa y ahí estaba, un eco en los pasillos de mi apartamento en Coyoacán. Peor aún, en los momentos de silencio, cuando el vacío volvía a apretar, oía susurros. Mi nombre, mezclado con el lamento, parecía venir de todos lados. Era una invasión total. Se me cortó la respiración. El pánico me atrapó. Agarré un martillo, temblando, y fui directo al chelo, decidido a terminar con eso. Pero mi mano no obedecía. Se sentía como si estuviera pegada. Un frío intenso subió por mis piernas, paralizándome. Era como si el chelo estuviera vivo, impidiéndome, defendiéndose activamente. Esa noche, el insomnio regresó. Acostado, solo pensaba en las pérdidas y en la soledad asfixiante. El lamento silencioso del chelo irrumpió, más fuerte que nunca. En la orilla de mi visión, vi sombras oscuras, como bultos de la sombra bailando, retorciéndose. Era mi dolor materializado, ahí mismo, frente a mí. Al límite me arrastré hasta el chelo, lo único que me quedaba. El lamento silencioso me envolvió, no solo en el sonido, sino en un abrazo frío y pesado.
Sentí cómo mi energía se escapaba, una fusión dolorosa con toda la soledad que yo cargaba. El instrumento parecía absorberme, haciéndome parte de ese lamento. No recuerdo haber caído, pero abrí los ojos en el frío suelo de la sala. Horas después, la casa estaba en un silencio pesado, diferente al de antes. Sentí un vacío enorme, como si algo me hubieran arrancado por dentro. No era solo cansancio, una parte de mí se había ido, dejando una cicatriz. El cello se cayó, pero el vacío que dejó ensordecía. El silencio de mi apartamento, antes deseado, ahora era un terror constante. Mis piernas estaban pesadas, cada paso una lucha. La perilla de la puerta se sentía pegada y el miedo me aplastaba, reteniéndome ahí. No podía salir. Con la mano temblorosa le marqué a Rico. Mi voz, un hilo apenas audible. Me cortó, impaciente. La línea se quedó muda y la soledad me ahogó. Miré el cello. Una grieta fina cortaba la madera oscura. Parecía una herida, una señal de lucha, de una victoria amarga. Estaba roto. Sentí un agujero en el pecho, y no era cansancio. Era como si me hubieran arrancado un pedazo de mí, de mi capacidad de sentir. Una herida abierta, que sabía que nunca cerraría. El agujero del alma. Aquel silencio no era paz. Era una pared invisible, asfixiándome. Mi pérdida gritaba sin sonido. El cello, rajado e intocable, se volvió la cicatriz muda de mi alma fracturada, recordándome la pérdida. El silencio era peor. Cada crujido, cada gota de lluvia, me hacía contener la respiración. Yo esperaba el lamento silencioso, el sonido que invadía. En el espejo apenas me reconocía, los ojos hundidos, la piel pálida, un vacío que la soledad había esculpido en mi propia cara. El cello se fue, pero el miedo se quedó. Dudaba si el lamento había parado o si era solo un silencio traicionero que me observaba. ¿Y de mí? ¿Qué fue aquello? La pregunta me carcomía por dentro. Ninguna respuesta. La incertidumbre se volvió mi sombra, pegada a mí. El trauma era permanente. Mi nombre es Mateo Rodríguez. Vivo solo. El viejo piano era mi refugio, mi forma de encontrar algo de paz. Pasaba mañanas y noches allí, en mi casa de Coyoacán, buscando una melodía perfecta, una manera de calmarme. Era el piano de cola de Isabel, un regalo que nunca tocamos juntos. La culpa por no haberme despedido y el luto pesaban en cada nota que intentaba sacar. Una mañana, noté las teclas sucias de tierra oscura. Pensé que era solo polvo. Limpié. Al día siguiente, la tierra volvió, aún más. Sentí un escalofrío en el estómago. No era polvo. Una sensación extraña empezó a apretarme. Aquella noche, una melodía débil y triste salió del piano. Pensé que era el viento, pero un frío gélido me subió por la espalda. La tierra y la melodía no paraban. Mi paz se fue desvaneciendo. La casa entera parecía tensa. Limpié el piano con una rabia que me dio. Cerré todas las ventanas. Busqué tierra por todas partes, pero no encontré de dónde venía. Al día siguiente estaba allí de nuevo. Sentí que el cuerpo se me helaba. No era polvo, era algo mal, y yo no sabía qué. Ahora, la melodía solo aparecía cuando me acercaba. Paraba, esperaba, luego volvía, como si me observara. Entonces, un olor a tierra húmeda y moho empezó a invadir el aire. Salía del piano, se pegaba al ambiente, incluso después de limpiar. Era un olor a podrido, una presencia silenciosa. Una vez, juro, vi un bulto oscuro pasar rápido cerca del piano.
por el rabillo del ojo. Cuando giré la cabeza, no había nada. Mi corazón se disparó. ¿Me estaré volviendo loco? La duda me carcomía por dentro. Pero la melodía se hizo más alta, más nítida. Una nota, solo una, me llevó de vuelta. Era el último día de Isabel. El piano tocaba. No quise oír, huí. La culpa me apretó el pecho. A la mañana siguiente, el retrato de Isabel estaba sobre el piano. Yo lo guardaba bajo llave. El retrato de Isabel, allí, que yo guardaba bajo llave, me dio un shock. Era una invasión. No había otra explicación. La melodía triste se convirtió en un susurro, llamando su nombre. Cada nota era un corte. En aquella soledad, el pavor crecía. Cada nota, una pregunta sin respuesta. La duda no me soltaba. Intenté ignorar, pero el aire cerca del piano pesaba, helado. Era un miedo que se me pegaba. El sudor me escurría mientras forzaba. El piano no se movía un milímetro. Parecía pegado al suelo. La melodía, aunque ahogada, parecía vibrar en mi pecho. Un sonido que me decía que no tenía control. El pavor de estar atrapado allí, con aquello, me asfixiaba. Apenas podía respirar. Una sensación de impotencia me dominaba. Mi cuerpo se trabó. El aire helado apretaba. La nota única resonaba fría en los huesos. No era suciedad o melodía distante. Era algo visible, allí, manifestándose. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desgarrar el pecho. El pánico se apoderó de mí. Quería huir, pero los pies no se movían. La invasión era real, y yo estaba atrapado. Cada nota era un golpe en el pecho. La culpa me asfixiaba, la imagen de ella despidiéndose y yo, mudo. El piano no tocaba música, tocaba mi falla, mi cobardía. El recuerdo me invadía. El miedo a ella era más grande que todo. En mi soledad, aquella tortura no tenía fin. La sombra se estiró, disforme, detrás del piano. Sus ojos vacíos, pero sentí el peso de la mirada. Un frío me jalaba, garras invisibles arrastrándome al instrumento. Intenté gritar, pero la melodía fúnebre explotó, ahogando todo. El terror se apoderó de mi soledad. El miedo me paralizó. Era una invasión completa. Un grito ahogado escapó. Caí hacia atrás, libre de las garras invisibles. La melodía fúnebre del piano se distorsionó en un chillido estridente. Un escalofrío me recorrió. La mancha oscura se encogió, desvaneciéndose rápido dentro del piano. Un frío cortante me golpeó, y el fuerte olor a tierra mojada quedó en el aire. El chillido paró. Un silencio pesado cayó en la sala, solo roto por mi respiración rápida y descompasada. Mi corazón latía fuerte. Miré el piano. Una tecla aplastada, una cuerda reventada. El suelo alrededor sucio de tierra húmeda. Lo que había pasado era real, exhausto. Las piernas me fallaron. Me deslicé por la pared fría hasta el suelo. El cuerpo me temblaba sin parar. El pavor me paralizó, sin poder moverme. El silencio que vino era pesado, sofocante, mi respiración jadeante. El corazón latiendo fuerte. El miedo me mantenía allí, inmóvil. Miré el piano. Teclas sucias de tierra. De nuevo, no era imaginación. El horror era real. Estaba allí, marcado. El piano, antes mi refugio, se convirtió en el centro de mi pavor. Cada tecla sucia de tierra, un gatillo, recuerdo de aquella invasión. Él me robó la paz. No podía confiar en nada, ni en la casa. El miedo me aislaba de todo y de todos. La duda era constante, y la soledad, una carga pesada. La melodía fúnebre, surgiendo de la nada, se convirtió en el sonido de mi cabeza. Cada nota, una punzada, una incertidumbre que me desgarraba por dentro. Mi nombre es Julián.
Mi rutina es un ciclo predecible. Mañanas tranquilas, trabajo metódico y noches dedicadas a la música que llena mi pequeño apartamento en la colonia Narvarte. Un día, encontré una flauta de plata. Curioso, soplé. No oí sonido, pero una ola de aullidos desesperados y un pánico súbito me golpearon. Perros aullaban, gatos corrían en agonía. Mi pecho se apretó, un miedo frío me invadió. La quietud de mi vida se desvanecía. No podía ser real. Coincidencia, ruido de la calle, pensé. Intenté convencerme, pero el pánico animal era demasiado para ignorarlo. Paré de soplar. El silencio volvió. No era el mismo. El miedo me heló los huesos. Una soledad pesada me invadió. La incertidumbre de lo que hice me torturaba. Intenté volver a mi vida normal. Guardé la flauta en el armario. Lejos de la vista, pero demasiado cerca de la cabeza. Los lamentos de los animales parecían resonar en mi cabeza. Un pánico que no me soltaba. Sentía el peso del objeto, incluso escondido. Mi paz interior se deshizo, invadida por ese recuerdo brutal. La duda me carcomía por dentro. Tomé la flauta de nuevo. Abrí la ventana, soplé. El labrador del vecino, dócil, se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par. Un gemido bajo se convirtió en aullido desesperado. Mi estómago se revolvió. Era verdad. La agonía del labrador era una tortura para mí. Yo era la fuente de ese sufrimiento inexplicable. Un escalofrío recorrió mi espalda. Una invasión en el alma. La flauta era una maldición. Y yo, su portador, estaba solo con este secreto terrible. En los días que siguieron, noté a los perros y gatos del barrio. Me miraban diferente, con una aprensión extraña. Se desviaban de la banqueta, incluso con la flauta guardada. La tranquilidad de antaño desapareció. Una tensión invisible lo invadió todo, y la soledad crecía. La flauta me llamaba, una presión invisible y constante en la cabeza. Yo resistía, pero la aprensión se volvía insoportable y paralizante. Los animales se encogían y huían al verme. En pánico, sentía miradas acusadoras. Una invasión que me consumía. En el tianguis de la Narvarte, la flauta vibró en mi bolsillo. Perros y gatos explotaron en un terror colectivo. Lamentos agudos, maullidos que cortaban el aire. Se debatían como si fueran torturados por algo invisible y cruel. La gente me acusaba con rabia. Un terror gélido me golpeó. Una invasión que me ponía en el centro de todo aquel sufrimiento inexplicable. Intenté huir, pero el secreto pesaba demasiado. Doña Rosario me paró. Su pequeño púdul temblaba. «Julián, ¿qué les pasa a los animales? Parece que los torturas», me acusó, la voz entrecortada. Intenté explicar, pero las palabras no salían. Su desconfianza aumentaba mi soledad y el temor a ser descubierto. Yo era la invasión, la fuente del mal. La culpa me consumía. En desesperación y furia, lancé la flauta contra la pared, intacta. Tomé un martillo, golpeé, pero ella se reía, desafiante. Pensé en tirarla a alguna barranca o un canal de drenaje lejos de la ciudad, para que se perdiera. Pero ¿y si regresaba? El pavor y la falta de claridad me asfixiaban. El sufrimiento indecible de los animales, ese dolor silencioso, todo parecía venir de mí. El secreto era un trauma profundo. Exhausto, la flauta me llamaba. Sin esperanza, la pomé. El metal frío. Soplé. El infierno recomenzó con mayor intensidad. Gritos de desesperación, maullidos lacerantes. Una sombra esguía bailó, casi imperceptible. Un frío glacial me subió por la espalda. Un pánico avasallador me invadió.
La invasión me había alcanzado. La sombra engulló el último gemido, silenciando el pánico animal. Un silencio pesado descendió. La figura esguía desapareció en la penumbra, tan rápido como surgió. Yo temblaba, exhausto y en shock, caí. Sudor frío empapaba mi ropa. La flauta se resbaló de mis manos temblorosas, perdida. Fuertes golpes en la puerta me sacaron del estupor. Doña Rosario y los vecinos irrumpieron, rostros llenos de pánico. Me vieron caído, animales asustados. Nadie vio la flauta. Mi boca se abría, pero nada salía. Los vecinos me miraban con pena y desconfianza, sin captar el horror que viví. El silencio volvió, pero no era paz. Era un peso. La culpa me asfixiaba. El miedo al regreso, una sombra. Ahora, cada ruido, sombra o ladrido me paralizaba. Mi casa se volvió una celda de miedo, vigilancia exhaustiva. La paz desapareció. Solo quedaron la soledad y el pánico. Cualquier ladrido o maullido me arrojaba de vuelta a aquel tormento. El silencio de la casa era opresor, haciendo eco del pánico animal. Solo escuchaba el trauma, el eco de aquel sufrimiento. La flauta desapareció, pero el miedo no. ¿Y si la encontraban? La duda persistía. Una invasión sin fin. La soledad era inmensa. Un peso en la conciencia me aplastaba. Los vecinos, antes amigos, desviaban la mirada. La vergüenza me encerró en casa. La soledad, mi única compañía. Pesadillas vívidas. Sombra esguía. Ojos desesperados de los animales. Me despertaba sudando frío. La imagen grabada. ¿Qué era aquello? El trauma me invadía. Mi nombre es Valeria. Tengo 38 años y soy madre de 2. Mis mañanas eran siempre un caos. Café, a los niños a la escuela en Coyoacán. Después de dejarlos, me iba a mi oficina en la colonia Roma Norte, a mi trabajo de cada día. En el sótano encontré una guitarra acústica empolvada. Una noche, un chasquido seco. Una cuerda se rompió. Lo atribuí al tiempo, sin alarma. La noche siguiente, escuché otro chasquido seco, a la misma hora. Después, uno más. La coincidencia ya era demasiada, pero intenté convencerme de que era solo el tiempo actuando. En la cena, les conté a Ricardo y a mis hijos, Sofía y Mateo. Se rieron, pensando que la guitarra vieja estaba cantando sola o haciendo de las suyas. Pero una noche, el chasquido me despertó. Sentí un escalofrío en la nuca. La Casa Rojas en Coyoacán parecía diferente, no vacía. Una sensación de malestar me invadió. Yo sabía que no era solo la guitarra. La guitarra, ahora muda, estaba en la sala. El silencio pesado de la casa, de repente, me abrumaba. Las cuerdas siguieron rompiéndose, una por noche, siempre a la misma hora. Empecé a marcarlas en el calendario, sintiendo una angustia en el pecho. No era un defecto, era una cuenta regresiva, y yo no sabía para qué. La incertidumbre me asfixiaba. Fui a la Biblioteca Pública Francisco y Madero en Coyoacán, esperando encontrar algo sobre la casa o los antiguos dueños. Necesitaba una pista, cualquier cosa que explicara lo que estaba pasando. En aquel periódico antiguo encontré la nota. La guitarra pertenecía a Ernesto el Rompecuerdas Sandoval, un famoso guitarrista de bolero. Un accidente brutal le hizo perder los dedos, uno por uno. La historia de su dolor parecía instalarse en mi mente. Sentí un escalofrío en la espalda. Mi corazón se aceleró. Abrí los ojos en la oscuridad, pero no había nada.
solo la pared vacía. Me quedé allí, sin aire, con la certeza de que no estaba sola. Una presencia me envolvió de una manera que no puedo explicar en la casa Rojas. La guitarra, casi muda, se convirtió en un reloj. Cada cuerda que faltaba era un pedazo de mí que se iba. La casa en Coyoacán esperaba, tensa, la próxima ruptura. Los chasquidos de la guitarra pararon, pero el silencio que vino fue peor. Ahora, otros sonidos invadían mi cuarto. Gemidos bajos, susurros. Por la noche, un rechinido de algo estirado y roto, que no venía de la guitarra, sino de otros cuartos de la casa Rojas. Intentaba ignorarlo, pero el sonido parecía seguir mis pensamientos. Un escalofrío me subió por la espina. Cansada, tomé la guitarra, decidida a tirarla a la basura. Abrí la puerta de la sala, pero cuando intenté pasar, sentí una fuerza invisible que me jalaba hacia atrás, directo hacia adentro de la casa. La puerta se cerró sola, con un golpe. Mi pecho se apretó. No era solo la guitarra, era la casa entera en Coyoacán la que no me dejaba. Un frío desespero me invadió. No tenía control sobre nada allí. No tardó en que la sensación de malestar se extendiera. Sofía y Mateo empezaron a despertar llorando, hablando de pesadillas con hombres sin dedos. Oían cosas por la noche. Ricardo, antes escéptico, me miraba diferente. Veía el cansancio en mis ojos, el modo en que saltaba con cualquier ruido. La casa Rojas se volvió pesada, llena de un silencio que no era paz, sino tensión. Nadie hablaba, pero todos lo sentían. Una noche en el pasillo oscuro, sola, lo vi. Una sombra alargada en la pared. Parecía una mano, pero le faltaban los dedos. Se extendía hacia la sala, hacia la guitarra. Mi cuerpo se congeló, parpadeé fuerte y se desvaneció, pero la imagen se quedó grabada en mi cabeza. Mi estómago se revolvió. Sentí un nudo en la garganta. La casa en Coyoacán parecía mostrarme, de una manera cruel, lo que había sucedido. La sombra se desvaneció, pero la sensación de horror no. De repente, el último chasquido. No vino de la guitarra, vino de dentro de mi cabeza, un sonido seco y ensordecedor. Caí de rodillas, las manos en el suelo. Un dolor punzante subió por mis dedos, como si estuvieran siendo arrancados uno por uno. El pánico me dominó. La desesperación me tragó. La casa en Coyoacán me había atrapado por completo. El abrazo de Ricardo era cálido, pero yo estaba helada por dentro. Él no vio la sombra, no sintió el dolor. La guitarra estaba en pedazos en el suelo, todas las cuerdas rotas. Mi cuerpo se heló. Era como si el dolor de Ernesto el rompecuerdas Sandoval finalmente se hubiera liberado. El viento frío en la cara no me quitaba el pavor. La casa Rojas nos había escupido, y todo lo que queríamos era huir de allí. En el coche, el frío era real, pero el alivio falso. El miedo de la casa nos seguía, una sombra pesada. La adrenalina bajó de golpe, lanzándome a un abismo de temblores. El cuerpo me dolía, la mente en blanco. El horror de la casa Rojas se había vuelto parte de mí, un eco constante en el pecho, carcomiéndome por dentro, día y noche. La maldición me siguió. La casa oscura en Coyoacán se quedó atrás. Lo que nos rompió por dentro, eso nunca más iba a sanar. En la nueva casa, el silencio era un peso. Yo esperaba el chasquido. A cada ruido, mi pecho se aceleraba. Aquel pavor se convirtió en un reloj dentro de mí, marcando el tiempo de mi ansiedad constante. Sofía y Mateo ya no tocan la guitarra, ni suben las escaleras por la noche. Su miedo se convirtió en silencio, una sombra que no sé cómo quitar. Ahora siento punzadas agudas en mis manos sin motivo.
Un dolor fantasma que me une a Ernesto el rompecuerdas Sandoval. Un recuerdo físico y constante del horror. Ricardo no entiende. Él lo intenta, pero no ve. Me siento aislada con esta carga invisible. Algo que él nunca va a comprender. Esa distancia duele. La desconexión emocional es parte del terror. En momentos inesperados, veo un bulto rápido. Una sombra sin dedos. Desaparece, pero el escalofrío que siento es real. El horror de Ernesto el rompecuerdas Sandoval me sigue. Una marca imborrable. Me llamo Mateo Rojas. Tengo 32. Mi día a día era de relojito. Me levantaba con el sol, mi cafecito, mis planes. El trabajo me ocupaba las horas, claro, pero siempre me daba tiempo para tocar mi acordeón de botones, el que me regaló mi abuelo. La casa estaba en orden, con una dulce espera que nos llenaba de calma cada rincón. Era nuestro refugio. La habitación del bebé, así de un azulito claro, era nuestro santuario. La cuna, los pañales, todo en su lugar. El monitor de bebé prendido, listo para el gran día. Las noches eran pura paz. El silencio solo se rompía por nuestros sueños y nuestros susurros. Hablábamos del nombre, de la habitación del bebé y de la vida nueva que ya empezaba. Una paz y una expectativa bien profundas llenaban toda la casa. El acordeón y el monitor de bebé, callados, esperaban. Todo se sentía perfecto. El sonido se repitió más fuerte esta vez. No era el viento, te lo juro. Era como un fuelle viejo, ese sonido de un pulmón perforado, y venía de la habitación del bebé. El corazón se me disparó. Esa vez lo vi. El fuelle del acordeón de botones, ahí en la sala, se expandía y se contraía. Lentito. Ese jadeo, como un pulmón perforado, llenó la madrugada. Se me erizó la piel. Fui a la sala. El acordeón, quieto, ni se inmutaba. Toqué el fuelle, lo revisé. Nada, nada. El silencio volvió, pero la imagen del fuelle respirando se me quedó grabada en la cabeza. Apagué el monitor de bebé, lo desconecté. Pensé en mover el acordeón, pero el sonido, como amortiguado, seguía viniendo de la sala. Nada, de verdad, detenía esa respiración. La invasión ya no era solo un sonido. Las noches se hicieron un tormento, ¿sabes? La habitación del bebé, que antes era un sueño, ahora era la espera de esa respiración metida en mi cabeza. No era el viento, no era la casa vieja. Ese fuelle respiraba por algo que estaba ahí, te lo aseguro. Una presencia invisible, de veras, me estaba agotando pedacito a pedacito, noche tras noche. La respiración del acordeón no paraba. No, venía del monitor de bebé, incluso apagado, un susurro jadeante, como un pulmón perforado. Intentaba huir a la cocina, pero el sonido me seguía, haciendo eco en las paredes. La cabeza me dolía horrible, y cada noche era pura tortura. Desconecté el monitor de bebé, pero el susurro seguía ahí. Cubrí el acordeón con una sábana bien gruesa, pero el fuelle se movía, lento, como un pulmón, ¿entiendes? Intenté cerrar la habitación con llave, pero el sonido parecía venir de dentro de mí. No importaba a dónde fuera. El desespero me apretaba el pecho fuerte. Ya no dormía, mi amigo. Cada ruidito era el fuelle moviéndose, la respiración viniendo de dentro de mí. Los ojos me ardían y la nuca se me erizaba con cada sombra en la esquina de la sala. La incertidumbre me carcomía por dentro. Andaba por la casa como un fantasma, revisándolo todo. Pero el sonido ya no estaba solo en la sala. Se había metido en mi mente. Esa fue la entrada del ente. Te juro,
Una noche en el sofá, sentí un aire helado pasar por mí, como si alguien cruzara la sala. Abrí los ojos y juraría haber visto una sombra flaca cerca del acordeón de botones, justo donde el fuelle se expandía. Ya no era solo el sonido. Una presencia pesada respiraba con él. El cuerpo se me congeló y el monitor de bebé chillaba más fuerte, como una advertencia. Ya no podía huir más, ¿entiendes? El pecho se me apretó. Agarré la lámpara de mesa, que era pesada. Fui hacia el acordeón, temblando, te juro. La sombra se deshizo, pero el fuelle se movió con más fuerza. Un sonido gutural, casi un quejido. El monitor de bebé explotó en estática. Grité, aventando la lámpara. Le dio a la pared, no al acordeón. El sonido paró. Un silencio pesado y frío cayó sobre la sala. Pero yo sabía que no había terminado. Esa invasión se había metido más hondo. Me faltaba el aire en los pulmones. El acordeón quieto. El silencio era peor, mucho peor. La cabeza me daba vueltas. La invasión no había terminado. Solo había cambiado, ¿sabes? Sofía bajó corriendo, asustadísima. Me vio pálido, me preguntó qué había pasado. No tenía ni idea de lo que había enfrentado. Pobrecita. Señalé el acordeón de botones. Estaba inmóvil y mudo. La respiración había parado. El monitor de bebé, muerto. Era solo un pedazo de plástico vacío. Con las manos temblorosas, revisé cada cable, cada enchufe. El monitor de bebé estaba desconectado, sin pila. No había nada, de verdad. El vacío de la explicación me estaba tragando vivo. La sensación de que algo seguía ahí no se iba. Un escalofrío por la espalda, como si la casa misma me estuviera observando. La amenaza se había echado para atrás, pero yo sabía que solo estaba esperando. El silencio que antes era un consuelo se volvió una tortura, te lo digo. Le tenía miedo a la quietud, esperando la respiración fantasma. La paz se esfumó. Solo quedó la vigilancia. La habitación del bebé, que era un santuario, ahora era un recordatorio constante. El monitor de bebé roto. La cuna vacía. La invasión era real ahí, en mi propia casa. La respiración del acordeón se volvió la mía, jadeante, en mi cabeza. Me preguntaba si de plano estaba perdiendo la cabeza, el juicio de plano. El acordeón de mi abuelo, que tanto quería, ahora era solo un peso. No podía ni verlo. Se había vuelto un monstruo ahí en la sala. No podía asustar a Sofía así, y menos estando embarazada. Ella necesitaba paz, ¿sabes? El miedo era solo mío, un peso silencioso que me estaba consumiendo. Mi hijo nació. La alegría era inmensa, pero la paz no, para nada. Yo revisaba cada esquina, cada sombra, esperando lo peor.